Pregúntate cuánta vida has invertido o perdido o desaprovechado por no tener límites. Límites en cuanto a la comida, al tiempo, al amor, a la pareja, al dinero, en fin, en todos los ámbitos de la vida. Vamos a ayudarte a aprender a establecer sanos límites. En Learning On Podcast, hoy conversamos sobre límites con Vida Gaviria. Learning On. Learning On. Porque educar es aprender. Con Alci Cruz. Hola a todos, yo soy Alci Cruz y esto es Learning On Podcast desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por escucharnos, gracias porque conectemos a través de todas las plataformas de audio y de nuestro website learningon.org. Los invito a registrarse gratuitamente, oigan esa palabra, gratuitamente, en nuestro newsletter y así recibirán contenido exclusivo y las informaciones de eventos que estaremos haciendo próximamente. En el episodio de hoy vamos a hablar con una amiga apreciada, querida, muy especial, que se llama Vida Gaviria, y vamos a hablar de límites, de aprender a establecer límites. Hola, Vida. Hola, Alci. Qué chévere acompañarte en este proyecto que tenías rato procesando hasta que por fin nació. ¿Verdad? Que venía. Así es. Un embarazo fue eso. ¿Para qué poner límite? ¿Para qué sirve poner límites? Porque cuando hablamos de límites, hablamos de algo que nos desacomoda, nos saca de nuestra zona de confort en todos los ámbitos. ¿Para qué poner límites? Bueno, fíjate que es una percepción como cultural, ¿no? Incluso nosotros los límites los percibimos como que me zapatearon. Son malos. Sí. O sea, me echaron para afuera, no me quieren, Sí, me dijeron que no. Sí. Pero es que los límites son protecciones, Alci. Y de hecho, yo tengo un tiempo pidiéndole a la gente que haga la sustitución de la palabra en su propio inventario. Busca allí, en ese banco de palabras que tú tienes en mente, la palabra límites y dale sustituir. Y cámbiala por protecciones. Entonces, te rehago la pregunta, ¿para qué establecer protecciones cuando son tan fastidiosas? Porque si yo no las establezco, yo me desprotejo, yo quedo vulnerable, yo misma aumento mis riesgos de ser invadida, de ser agredida, de ser herida. Entonces, cuando yo me manejo con las protecciones, es decir, con los límites, como estos pequeños actos que yo ejerzo para proteger y cuidar relaciones, todo toma otro sentido. Ya solamente con ese cambio en la palabra se está interiorizando un poquito más fácil el asunto. Exactamente, es la idea. Protecciones en vez de límites. ¿Cómo me protejo del mal manejo del dinero o del mal manejo en la alimentación o del mal manejo con mis hijos o del mal manejo en mis resultados, digamos, laborales, profesionales? La pregunta lógica aquí sería, entonces, ¿qué es proteger? ¿Qué sería esa protección? Bueno, yo creo que este es un camino que nos toma toda la vida, porque los límites van de la mano de la construcción de la propia identidad. Y para yo poder establecer protecciones que no me dejen a mí vulnerable, yo tengo que hacer un ejercicio de autoconocimiento. Porque quizás, autoconocimiento. Claro, porque quizás yo al principio de mi matrimonio, de mi maternidad, cuando yo tenía 24 o 27 años, para mí ciertas cosas eran importantes, pero al cabo de 20 años que han transcurrido, esas cosas que eran importantes se han ido transformando. Totalmente. Pero para eso yo tengo que estar consciente de que es importante para mí. Quizás en ese momento para Vida era importante pertenecer a esta nueva familia que se estaba tejiendo, donde conjugábamos mi historia más la historia de mi esposo, de la familia que venía detrás de él, y quizás en ese momento mi interés estaba puesto en pertenecer. Y yo probablemente flexibilizaba más mis límites, era más complaciente, porque mi objetivo era pertenecer. Al cabo de los años que mis hijos ya están adolescentes, que ya hemos pasado por intervenciones familiares, que por supuesto todas parten de la mejor intención, ya yo entiendo
a lo mejor ya en este momento de mi vida, mi objetivo no es pertenecer, sino recibir todo el amor que yo pueda recibir del otro, entendiendo que viene desde ese lugar y haciendo un poco de filtro, ¿no? Yo entiendo que si el otro quiere acercarse a mí y mantenerse de alguna manera involucrado en mi vida, a lo mejor lo va a hacer desde un consejo bien intencionado. Y yo a lo mejor hace 20 años le hubiera dicho, ¿y quién te pidió ese consejo? Gracias, pero no. A lo mejor hoy en día digo, gracias. Y me quedo con la parte de, tú quieres estar cerca de mí y lo que tienes para darme es esto que me estás ofreciendo. Ese camino ha pasado por yo conocer quién es vida en este momento, de mi vida, de mi recorrido, de mi viaje, y de entender también en este momento qué me vulnera, qué me desprotege, qué puedo dejar pasar, con qué me puedo hacer la loca, porque ya eso no me vulnera, porque eso ya yo no lo siento como una amenaza a mí. Te escucho y estoy traduciendo en mi cabeza la palabra prioridades. Así es. ¿Verdad? Cómo el camino nos hace, a veces de forma más suave, a veces de forma más fuerte, pues repensar y replantear prioridades. Lo que era prioritario hace 20 años en el inicio del matrimonio y de los hijos y demás, hoy tal vez no es prioritario o tal vez no es urgente. Exacto. Aunque sea importante. Entonces te pregunto, ¿qué sería, cómo podemos relacionar entonces límites / protecciones y prioridades? Fíjate que es prioritario entender a qué relación yo quiero dedicarle mayor cuidado. Todos hemos tenido relaciones que en el camino se han enfriado, se han distanciado, porque quizás esa era una relación que me daba un poco lo mismo. Es decir, esa amiga que hubo un malentendido y que ella no me llamó y yo no la llamé y eso se quedó así y resulta que han pasado 8 meses y yo no hablé más nunca con ella después que hablábamos todos los días. Quizás ganó el ego porque lo más importante en ese momento era tener la razón y no tener la relación. Pero si yo entiendo que hay relaciones que yo quiero cuidar, que yo quiero proteger, obligatoriamente tenemos que pasar por establecer límites claros, donde haya códigos de comunicación en los que tú, Alci, entiendas que para mí es importante que si yo te invito a mi casa un domingo a las 2 de la tarde, tú vengas a las 2 de la tarde. Y si tú no lo haces, yo en vez de decir, mira, Alci, qué falta de respeto, más nunca lo invito, porque lo invité a las 2 y apareció a las 5 y con su cara bien lavada y no me dijo nada. Pero como es una relación que yo quiero cuidar, yo te diré con todo el amor del mundo, ay, Alci, para mí es tan importante que tú vengas aquí a la hora que yo te invité, porque yo me preparé. Si tú no vas a poder, llámame, cuéntame y yo me reorganizo. Pero te lo dije, yo establecí un límite claro. Entonces, por supuesto que pasa por reconocer... Y protegí la relación. Protegí la relación más que tener la razón, que es un ejercicio consciente que necesitaríamos hacer siempre, ¿verdad? Y le di prioridad entonces en ese momento a la relación y no al ego o a la razón. El ego. Tenemos que volver a hablar de ese en un ratito. Hacemos una pausa de esta mega conversación con Vida Gaviria en Learning On Podcast. Únete a nuestra comunidad en Twitter, Instagram y Facebook. @Learning On Podcast. De nuevo, continuamos en Learning On Podcast conversando sobre establecer límites o protecciones con Vida Gaviria modo mamá. La pueden buscar en todas las redes sociales del universo. Entonces, Vida, hablando de límites, prioridades, hablando de protección, apareció el ego. Ay. Pero no es tan perverso el ego, es una parte importante. Los que están escuchando esto dicen en este momento, ay, se puso profundo. ¿Qué tiene que ver el ego con proteger relaciones? ¿Qué tiene que ver el ego con límites? ¿Cómo podemos ayudar a quienes están escuchando esto a entender esa figura sin que se genere ningún drama? Bueno, es un componente importante de la identidad, ¿no? O sea, no es solamente una sombra perversa que viene a sacar lo peor de nosotros. Es más bien algo que nos permite reconocernos también. Así es. Y nos permite entender, bueno, para mí es importante, para mi bienestar emocional, es importante que se cumplan
estas condiciones en una relación, en un vínculo, en una relación profunda, superficial, la que sea. Entonces el ego muchas veces puede ser esa lucecita que se prende en el tablero y dice, epa, esto se está pasando de la línea en la que yo tolero y ya está empezando como a molestarme. Pero ahí es donde empieza el trabajo consciente de decir, ok, ego, gracias por la lucecita, déjame revisar si lo que tú me estás mostrando que molesta es algo que parte de mi inflexibilidad, de mi soberbia, es algo que parte de mi querer pretender que yo impongo mi verdad a otros. Entonces, gracias ego por mostrármelo, yo me abro a ser flexible, a ser humilde, a entender cuál es el punto de vista de la otra persona y entonces así la relación sigue fluyendo y yo no me doy la espalda y sigo con mi ego muy grande y muy inflado, pero con una relación obviamente que no va a profundizar porque no es honesta. Entonces la pregunta al ego sería, ¿me dejo llevar por ti, ego, o trato de proteger esta relación? Es un dilema que cuando llegamos ahí, hay mucho en juego. Hay mucho en juego, pero yo creo que la pregunta sería, ¿qué vienes a mostrarme? Igual que a la culpa, igual que al miedo. Ok, culpa. No puedo hacer lo que estoy haciendo porque no lo disfruto, porque empiezo a martillarme con una sensación de no lo puedes disfrutar, porque si lo disfrutas estás siendo una mala persona. Claro. Ok, culpa, gracias. ¿Qué vienes a mostrarme? Vienes a mostrarme que hay una vocecita en mí que se llama debería, que suena más alto que placer, por ejemplo. Gracias, culpa, por tu servicio. Gracias, sigo adelante con lo que bye. necesito. Bueno, vamos concretando entonces el tema de establecer límites, protecciones y, por qué no decirlo, prioridades dentro de todo ese proceso. Y entonces, ¿qué pudiéramos decir como tips, consejitos para establecer límites conmigo mismo? Hay que ejercitarlos, definitivamente. Es un músculo. Es un músculo que hay que ejercitar, hay que llevar al gimnasio y hay que entrenar. Un buen ejercicio para esas personas que reconocen que les cuesta muchísimo establecer límites, porque a lo mejor durante nuestra infancia estuvimos siempre orientados a complacer. Y en esa hipercomplacencia se nos olvidó qué quería yo, qué me hacía feliz a mí, qué me daba paz, qué me daba tranquilidad. Y ahora llegamos a la adultez y seguimos hipercomplaciendo, hiperacomodando, hiperevitando el conflicto, no vaya a ser que yo moleste o incomode. Entonces un ejercicio práctico que podemos empezar a hacer es practicar con esas relaciones en las que no he invertido mucho afecto. Por ejemplo, el día de hoy que nos estás escuchando, devuelve algo. Dile al mesonero que te equivocaste, que esto está frío, que eso no era lo que tú querías, porque esa es una relación en la que no hay una inversión afectiva. ¿Sí me explico? Luego esto puede ser un primer paso para que yo vaya acercándome a esas que me cuestan más. Es genial. De repente una vecina. No le va a dar el miedo de que voy a perder un ser querido. Porque al final lo que subyace detrás de ese miedo es, me van a dejar de querer. Claro. Y nadie quiere sentir que ha perdido el afecto de alguien. Claro. Entonces a lo mejor la vecina que se estaciona en mi puesto o que deja sus maletas en mi puesto, yo tengo 3 semanas pensando cómo le digo a la vecina que no use mi puesto en el parqueo. Y yo la veo en el ascensor y estoy a punto de decírselo y digo, ay no, mejor no, porque tiene mala cara, pobrecita, de repente tuvo un mal día y voy a venir yo a empeorárselo diciéndole que no me use el puesto. Y la verdad es que no han sido tantas veces. Y empiezo yo con esa justificación porque no quiero poner en riesgo el afecto que siente por mí la vecina. Ya me voy acercando a relaciones donde hay mayor inversión afectiva. Y luego puedo llegar a hacerlo con la familia política, con una suegra, con un tío político, con mi pareja, con mis hijos. Y ahí ya puedo entonces abrirme a... Es como que yo voy quitando capas y empiezo por las que me cuestan menos. Y ahí ya yo puedo llegar a decir, hijo, hija, cuando tú tomas algo de mi closet sin pedírmelo y después no me lo devuelves, yo me siento irrespetada. Y me siento mal, y me pongo brava, y te lo digo de mala manera, porque en primer lugar he debido decirte, cuando tú quieras algo mío, pídemelo, y yo veré entonces si te lo presto o no. Y caímos en hijos, ¿verdad? Inevitablemente, y caímos con en modo crianza, mamá. con modo mamá. Entonces, tips para límites con hijos, o mejor dicho, vamos a cambiarlo. Tips para establecer mecanismos de protección. ¡Qué para nuestros bueno hijos. que le diste la vuelta! Porque además cuando nosotros entendemos a quiénes estamos criando a los mamíferos más indefensos de todo el reino animal. Ese cerebro llegó crudo a nosotros, no sabe si llegó
a una familia donde se hablaba esperanto, español, ruso, no sabe si están enjuiciando al presidente, no sabe si subió el impuesto, no sabe. Entonces, ese cerebro necesita esas contenciones que le digan, nos relacionamos con el mundo de esta manera. Y la gente muchas veces hace una pregunta como yéndose a lo práctico y yéndose al cómo. ¿Cuándo puedo empezar a establecer límites con mis hijos? Es que lo empezaste a hacer desde el día 1. Claro. Ese cerebro crudo que está siendo arrullado en unos brazos y de repente suena el timbre y mamá dice, ay, me voy a cambiar porque estoy en bata y no puedo abrir la puerta así porque llegó la visita. Ahí hay un límite. Ese bebé de 2 semanas de nacido acaba de aprender, en esta casa no se abre la puerta en bata. Ahí hay un límite. Entonces realmente no hay una edad en la que yo estoy listo. Pero sí es importante entender que ese cerebro crudo que vino sin conocer cómo funciona el mundo necesita límites. Y muchas veces los padres de nuestra generación, Alci, creen que todos los problemas de la humanidad radican en que ahora nosotros criamos sin límites. Sí. Y eso es desproteger. Eso es abandonar mi rol protector. Eso es negligencia. Cuando yo no entrego límites, crece un niño angustiado, que no sabe esperar, que interrumpe, que es impaciente, que se mueve porque no sabe dónde termina él, dónde empieza el otro, quién me busca en el colegio hoy, será que almuerzo en casa de la abuela, en el carro o en mi casa sentado en la mesa frente al televisor. Todos esos límites son salud emocional. Entonces, imagínate lo supino de la importancia de los límites, que son equivalentes a salud mental. Porque tenemos entre manos nada más y nada menos que la salud mental de otra persona. Solamente, sí. Solamente un detallito. Un detallito. Y con el tema de seres queridos, y ya para ir recogiendo, seres queridos, familiares, mencionamos padres, mencionamos a uno mismo, mencionamos hijos, mencionamos la vecina y el lugar del estacionamiento. Seres queridos, suegra, madre, ¿cómo ponerle límite a quien me trajo a la vida? Yo creo que ahí hay que hacer un proceso de conectar con lo que yo realmente quiero. ¿Cuál es mi objetivo al final? Yo di a luz, mi suegra tenía la costumbre de venir a mi casa. Esto es un ejemplo, ¿no? Esto no me pasó, pero puede ser que a alguien que nos escuche le haya pasado. Mi suegra tenía la costumbre de venir a la casa sin avisar. A mí no me importaba, me parecía riquísimo encontrar comida hecha en la mesa, pero resulta que ahora que somos familia, yo quiero establecer mis horarios y ya yo no quiero que la señora aparezca en mi casa sin avisar. Entonces, con amor, porque yo puedo entender, más allá del ego, que ella lo está haciendo porque es lo mejor que tiene para darme. Que es su presencia, que viene a cocinar, que viene a ayudar, que se aparece sin avisar, porque hay tanta confianza que lo puede hacer. Entendiendo esto, yo le puedo decir, suegra, yo agradezco tanto el tiempo que tú estuviste allí para nosotros, para prepararnos comida y venir a la casa, pero a partir de ahora yo quisiera que tuviéramos otra dinámica. A partir de ahora yo quisiera que tú me llamaras antes, para entonces yo poder atenderte en la mejor disposición que yo lo puedo hacer. Porque si apareces sin avisarme, a lo mejor yo tuve una mala noche, a lo mejor yo no he descansado bien, quizás yo me estaba preparando para salir a algo con el bebé y como tú llegaste de improviso yo tuve que desarmar mi plan. Entonces a partir de ahora yo quiero que tú sigas cerca de nosotros, pero quiero que entonces sea de esta nueva manera. Me decía una mamá una vez en las redes, yo puse un límite después que tuve a mi hijo porque mis papás tenían llave de mi casa. Y cuando les dije, no quiero que vengan más sin avisar y que entren en mi casa sin preguntarme, pasaron 3 semanas sin hablarme. Porque estaban tan dolidos, sentían lo que muchas veces sentimos con el límite. Nuestra hija ya no nos quiere sacar de su vida, ahora su vida es su marido y el bebé, y nosotros ¿dónde quedamos? Pero ese trabajo le toca a la otra parte. Así es. Y ahí tenemos que entender que en una relación siempre hay 2 movimientos. El que da uno y el que el otro decide hacer con ese movimiento. Claro. Yo puse mi límite para protegerme. Si tú lo interpretaste como lo interpretaste, esa parte es tu trabajo. Lo que pasa es que con un papá probablemente no vamos a quedar distanciados toda la vida porque le dijimos que no viniera sin avisar. En algún momento a papá se le pasará. Bueno, todo lo que hemos estado hablando implica cambiar formas de pensar. Y en este podcast la palabra central es reinventarse. Entonces, para ir cerrando, en una línea para vida, ¿qué es reinventarse?
Yo estaba pensando en eso desde que leí la pregunta y yo creo que en mi caso, que me tocó emigrar un poco sin haberlo planificado. Era como conocer el juego que tenía en la mano y de repente te sale una baraja que dice emigrar. Entonces toca un momento sentarse en la mesa y decir, ok, tengo que cambiar la estrategia, definitivamente. Y en eso estoy desde hace casi 7 años, así que no tengo una fórmula, no tengo la respuesta del éxito. Yo creo que aquí cabe ser flexible como el bambú y no rígido como el sauce. Creo que es la mejor invitación que le puedo hacer a cualquiera que le toque un cambio drástico, contundente e inesperado. En cualquier contexto. En cualquier contexto, emigrar, perder un ser querido, empezar un matrimonio. Terminar un matrimonio. Un hijo nuevo. Hasta un cambio en la carrera. Hasta una mascota nueva. En fin, todo lo que nos pueda servir, yo entiendo, de trampolín para descubrirnos cosas que antes no conocíamos. Exactamente. Y que pueden servir para relanzarnos. Esto ha sido una conversación riquísima y sabrosísima con Vida Gaviria en redes @modomamá, ¿verdad? Sí. Donde pueden ubicar contenido de calidad que siempre está compartiendo Vida. Este episodio termina hablando de protección y no de límites y de establecer prioridades. Así que ojalá sea una prioridad que compartan este episodio con sus allegados y seres queridos y nos dejen sus reviews y sus comentarios en Apple Podcasts o en cualquier plataforma que utilicen. Nos vamos a encontrar en otro episodio de Learning On Podcast. Yo soy Alci Cruz desde Santo Domingo, República Dominicana, y no se olviden que educar es aprender. ¿Quieres recibir contenido exclusivo? Regístrate gratis para recibir el newsletter ingresando a learningon.org.